con lo que nosotros o la mayoría de la gente como tercera edad, nos gustaría hacer o qué podríamos hacer, ¿ya? Que nos podría ayudar en eso. Eh, mm, lo otro es recordarle que es el sábado 30 no, es el sábado 30 de mayo, a las 9 de la mañana, es la Asamblea General Se escucha de... mala. No, no escucháis bien. Ley de Murphy, Alejandro, ¿Por qué? porque delante funcionó perfecto. Dale nomás, ¿Pero ahora no escuchan entonces? dale, sí. ¿Se escucha o no se escucha? Dígame. Sí, Cortado, se escucha. intermitente. ¿Se escucha como cortado? Sí, Ya. Puta que lata. Voy a tener que mezclar eso. Bueno, lo que estaba diciendo el Paco, ahora, ahí no se escucha. No te preocupes, Alejandro, yo voy a continuar con lo que tú estabas diciendo. ¿Tú ya, escuchas porque bien? ¿Tú escuchas bien? yo escucho perfecto. Ya, perfecto. Bueno, Alejandro estaba recordando que el día sábado 30 de mayo a las 9 de la mañana, en el Liceo de Las Tarrias se realiza la reunión, la Asamblea General, a la cual estamos obligados por estatuto, y esa asamblea tiene por finalidad elegir el directorio que va a reemplazar al actual, el que va a estar vigente por 2 años. El objetivo es elegir al nuevo directorio y también las dos comisiones revisora de cuentas y la comisión de ética. Ese es el objetivo de la asamblea del sábado 30 de mayo. ¿Quiénes pueden ser candidatos a alguno de los cargos? Cualquier persona que se haga socio antes de esa fecha, antes del 30 de mayo. Bien, vamos a comenzar con lo nuestro. Oscar, estás por ahí, veo tu nombre entre los presentes, pero no sabemos si estás ahí. ¿Quién le O- apagó Oscar, ¿estás escuchando? Ya, bueno. Yo voy a compartir la pantalla. Y lo que estamos viendo ahí entonces, confírmenme ustedes que la estamos viendo bien. Sí. Ok, esta es entonces la portada de esta presentación. La actividad o esta charla se llama Atención de urgencia con riesgo vital. Yo no veo las manitos en esta posición y me concentro mucho en la presentación, así que a veces las veo y a veces no. Por lo tanto, prefiero que ustedes cuando vayan a hacer algún comentario o alguna consulta, simplemente me interrumpan cuando lo deseen. Julio, ¿Sí? Adelante. disculpa la interrupción, pero yo te voy a ayudar como moderador porque yo sí veo las manitos si se Ya, activan y además tengo control sobre los micrófonos de los participantes porque si hay algún ruido ambiente donde ellos están, lo silencio. Entonces, si alguien me hace una seña con la mano así, tan simple como eso, yo interpreto que activo ese micrófono y pido la palabra por él. ¿Ok? perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sentido de esta actividad que debiera durar no más allá de 1 hora y media, incluyendo todas las consultas que ustedes puedan hacer? Yo estimo que va a durar menos que eso, pero el tope que le hemos fijado nosotros es de 1 hora y media. El propósito, como lo vamos a conversar durante este rato, es que cada uno de nosotros tenga lo más claro posible qué es lo que va a ocurrir durante el momento en que cualquiera de nosotros, nuestra familia, tenga la necesidad de presentarse ante un hospital o una clínica en situación de riesgo vital. Esto es en realidad bastante desconocido por la gente y conocido medianamente por aquellos que han hecho uso de esto, pero en general, quizá formando parte de nuestra cultura, somos bastante poco previsores, nos preocupamos poco de investigar, de saber cómo lo vamos a hacer en el evento que ocurra una cosa como una atención de urgencia con riesgo vital. ¿De qué vamos a conversar acá? Aquí hay una reseña curricular que después pueden ver ustedes, ya la han visto en alguna parte y lo van a poder ver también en esta presentación que va a quedar publicada en la página web de la corporación. ¿Cuáles son los contenidos? Vamos a hablar de un protocolo de atención en prestadores del sistema de salud chileno,
La palabra prestadores la vamos a usar varias veces y con esa palabra vamos a estar queriendo decir las clínicas, los hospitales, los médicos, los centros radiológicos, etc. Cuando hablamos de prestadores, hablamos de médicos, hablamos de clínicas, hospitales, etc. Esos se llaman en la jerga de la salud en Chile prestadores. Entonces vamos a hablar de protocolo de atención en prestadores del sistema de salud chileno. Vamos a definir lo que se entiende por una urgencia vital. Vamos a responder a la pregunta clásica y muy relevante acerca de dónde voy si es que yo me enfrento a una urgencia vital. ¿Dónde voy? ¿Dónde diablos puedo ir de manera que me vayan a atender? 4. ¿Quién determina que se trata de una urgencia vital? De repente vamos a algún encuentro con familiares o amigos y alguien cuenta una situación personal que le tocó vivir y termina la historia diciendo, y como fue urgencia vital no pagué nada. Y todo el mundo se queda pensando, diablo, ¿eso significa que cuando se trata de una urgencia vital una persona no paga nada? No, no es efectivo. Puede ser un error gigantesco. 5. ¿Qué garantías debe dejar el paciente al ser internado con urgencia? Cuando yo llego a un hospital o una clínica, ¿me van a pedir una garantía para asegurar que yo pague las atenciones que recibí ahí? De eso vamos a tratar el punto 5. El 6. ¿Cuál es el periodo de riesgo vital? Si yo me interno en un cierto prestador, clínica u hospital, y estoy, qué sé yo, una semana, ¿cuál es el periodo de riesgo vital en esa semana que yo estuve? ¿Cuál es el proceso de facturación y de pago? ¿Cómo se produce este proceso y cómo llego a pagar las atenciones que ahí se realizaron? Y 8, vamos a hablar de la superintendencia de salud, que tiene en esto un papel relevantísimo. Bueno, Alejandro publicó el día de hoy en la mañana una información del DEIS. ¿Qué es el DEIS? El Departamento de Estudios e Información de Salud del Ministerio de Salud, quien informó que las personas de más de 65 años representan cerca del 14% de las atenciones totales de urgencia en Chile, pero tienen una mayor probabilidad de que estas atenciones sean calificadas, categorizadas como urgencias graves. De ahí la importancia que tiene para los adultos mayores el saber con la mayor exactitud cómo funciona esto. En este momento, esa persona que está ahí, ese adulto mayor, está aparentemente sufriendo ¿cómo se llama? Un ataque al corazón. Está sufriendo un ataque al corazón. Y la hija aparentemente se está tratando de comunicar con alguien, habla aparentemente con alguien, pero no entiende muy bien, ella no se explica bien, la persona que le atiende desde el hospital tampoco le entiende muy bien. Mientras tanto, nuestro amigo está sentado ahí con un infarto y no sabe qué diablo va a pasar en aquel lugar donde finalmente se ha llevado. ¿Voy a ir a una clínica o a un hospital?, se pregunta la hija, y el enfermo enseguida se pregunta, ¿me van a pedir una garantía? ¿Cuánto tendré que pagar? ¿Será esto una urgencia vital? ¿Y qué diablo significa esto?, se pregunta el enfermo. ¿Cuánto voy a tener que pagar? ¿Cuándo lo voy a tener que pagar? ¿Cómo lo pago? ¿Me van a pedir cheque? No tengo cheque, o los tengo quién sabe dónde, ya están vencidos. ¿Me van a atender o me van a decir que no se atienden el tipo de urgencia que yo necesito? Y por lo tanto voy a estar buscando un nuevo prestador, una nueva clínica, un nuevo hospital toda la noche hasta que yo fallezca, se pregunta el enfermo. Entonces, ¿cómo funciona el servicio de urgencia? Aquí hay, como ustedes observan, 4 pasos. Este es un protocolo que se aplica en todos los prestadores de salud en Chile, públicos o privados, clínicas u hospitales, o debería aplicarse. ¿En qué consiste? En que la atención en la urgencia de cualquier prestador consiste en 4 pasos. Primero, me admiten, me reciben, toman mis datos. En segundo lugar, conforme a los datos que yo entregué, se categoriza la atención que yo estoy pidiendo. En el paso 3, yo paso a una sala de espera a esperar que me atiendan conforme a la categorización que me han entregado. Y en el paso 4, se recibe la atención. Ese es el protocolo para efectos del momento en que yo llegué. Admisión, se me categoriza, paso nuevamente a la sala de espera y ahora espero ser atendido. Pero, ¿cuál es el prestador para la atención? ¿Cuál es el protocolo para la atención en prestadores en relación a la categorización que se produce? Y aquí se aplica un concepto, una palabra
que se entiende por un protocolo en atención de urgencia que se llama TRIAGE. Así se escribe y así lo pronuncio yo, TRIAGE, ¿ya? Es un sistema de clasificación que ordena a los pacientes no según el orden de llegada, sino conforme a su gravedad. ¿Y de dónde sale esta palabra triage, que es la que se usa en todo Chile? Proviene del francés trier, que significa separar o clasificar. Esto lo que hace es lo siguiente. Cuando yo soy llevado a una salita, después de estar sentado, y por más grave que aparezca el paciente que está sentado esperando, se aplica este protocolo. Y este protocolo me va a clasificar en C5, si en realidad yo le estoy poniendo un poco de color y lo único que necesito es una consulta general. En C4 si soy urgencia leve, en C3 si soy urgencia, en C2 si soy una emergencia evidente y en C1 si es que soy emergencia vital. Si se me ve que estoy en emergencia vital, entonces soy C1. En algunos prestadores este C1 se ve reemplazado por un ES1, pero es lo mismo, la clasificación es la misma, lo que varía es el nombre de cada una de las clasificaciones. Entonces, en nuestro caso, nos vamos a preocupar de aquella persona que fue clasificada como C1. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a preocupar hoy día de la emergencia o urgencia vital. Entonces, momento. Definición de urgencia vital. Nosotros estamos hablando de la ley de urgencia, que es la ley 19.650. La ley 19.650. Esa ley define qué es que se entiende por urgencia vital y la define de esta manera. Dice, es toda condición clínica que implique riesgo de muerte o secuela funcional grave de no mediar atención médica inmediata e impostergable, la cual debe ser certificada por el médico del servicio de urgencia al que ingresa el paciente, indicando que las condiciones de la persona al momento del ingreso correspondían a una urgencia vital. Este texto, aparentemente solo utilizado para definir, dice una cosa que es fundamental. Dice, y por eso está en color rojo, la condición de urgencia vital debe ser certificada por el médico del servicio de urgencia al que ingresa el paciente. Solo por el médico del servicio de urgencia al que ingresa el paciente. Quiero contarles una historia. Un abuelito, por esas cosas de la vida, se quedó solo con un nieto una noche. Le pidieron que se quedara solo con el nieto una noche. El nieto, por esas cosas de la vida, le tocó dormir en el segundo piso de un camarote. A las 4 de la mañana el abuelito despierta sobresaltado porque el hijo se sacó la miércoles, se cayó al suelo y sangra abundantemente de la boca. Muy abundantemente. El abuelito, de alrededor de 80 años, tenía ciertas instrucciones de parte de los papás del niño. Cualquier cosa que ocurra, llevarlo a la urgencia. Pero no fueron muy precisos y por lo tanto el abuelito dijo, voy a ir a la urgencia. Y se hizo todas las preguntas que nosotros ya consideramos. ¿Dónde diablos lo llevo? Yo no tengo cheques, ¿cómo voy a pagar? Y él entonces hizo lo que hace el 90% de la gente que se enfrenta a esto de esta manera, de manera completamente imprevista. ¿Qué es lo que hace? Voy al centro de urgencia más cercano. El centro de urgencia más cercano muchas veces no es el más barato, ni es el mejor, ni es el que técnicamente le corresponde, pero él partió a la urgencia de la posta o del hospital o de la clínica más cercana. Cuando llegó a la urgencia y atendió al niñito, el médico de turno en la urgencia, él chacoteó un poco al niñito, le metió un dedo en el ombligo, jugueteó, le dijo, ya guatón, está listo. ¿Por qué le puso un parche en la boca? Pero ¿cómo? Dijo el abuelo, si esto es una urgencia. No, le dijo, si esto es una consulta general, como está lleno de consultas durante toda la noche. La urgencia que tenía el abuelo es distinto de la urgencia habitual que está definida por la ley 19.650. Mucha gente llega a las urgencias de los hospitales porque estima que el paciente debe ser atendido en forma urgente, lo que en absoluto significa que este paciente va en una condición de urgencia vital.
Entonces, ¿quién determina cuándo se trata de urgencia vital? El médico que está de turno en la urgencia. Hay hospitales, por ejemplo el Hospital Metropolitano, que no tiene urgencia. El Hospital Metropolitano está aquí en la comuna de Providencia, en la calle Holanda, me parece que es. No tiene urgencia. Y si alguien piensa que el Hospital Metropolitano va a recibir a este niñito, se equivoca y le van a decir en alguna de las puertas del hospital que no se atiende en urgencia y el abuelo va a tener que partir a otro prestador, a otra clínica o a otro hospital. La pregunta es dónde voy. La pregunta es dónde voy. Y aquí una cosa es lo que yo puedo hacer desde el punto de vista de la ley y otra cosa es lo que conviene hacer. Veamos. Si el paciente está en FONASA, idealmente debe ir a cualquier hospital público. ¿Por qué razón? Porque aquí el copago será cero. Cuando yo estoy ante una urgencia vital y llevo al paciente a un hospital público porque el paciente está afiliado al FONASA, lo que él va a pagar es cero, independiente de cuáles sean las atenciones que se le brinden en el hospital e independiente de la edad, de la estatura, del tiempo que el paciente esté internado en ese hospital, va a pagar cero. En cambio, si ingresa a una clínica privada, una persona afiliada a FONASA, el copago no va a ser cero. El copago no va a ser cero. El valor a pagar finalmente por esa atención de urgencia no va a ser cero. Veamos qué pasa si el paciente ahora está afiliado a un ISAPRE. Si el paciente pertenece a un ISAPRE, idealmente debe ir al prestador que tenga convenio de urgencia con el ISAPRE. Pero eso lo voy a saber yo solamente si leí mi plan. Solo si leí mi plan. La gente que lee el plan son personas completamente excepcionales y lo más probable es que aquel abuelito o cualquier persona, lo más probable es que desconozca cuál es el prestador que está incluido en el plan como aquel en el cual se van a obtener las prestaciones de atención de urgencia vital. Entonces, idealmente a prestadores convenio de urgencia con ISAPRE, porque aquí el copago va a ser menor. Si el paciente se dirige a otro prestador, a otra clínica, el copago va a ser mayor que si fuera aquel prestador que tiene convenio para urgencia con esa ISAPRE. Entonces no da lo mismo. Idealmente, la persona que está en FONASA debiera ir al FONASA, pero si no, por las razones que ya vamos a comentar, debe ir a una clínica que idealmente vaya a cobrarle, comillas, poco, porque el copago no va a ser cero. ¿Cuál es el punto aquí en la primera parte? Si el paciente está en FONASA, idealmente va a deber ir a cualquier hospital público porque allí el copago será cero. Claro, va a ser cero, en la medida que a mí me atiendan oportunamente. Aquí, si soy clasificado como C1, es decir, urgencia vital, voy a quedar a la expectativa, porque si todas las camas, todos los UTI, todas las UTI, todos los pabellones están ocupados, yo voy a formar parte de la lista de espera. Y mi urgencia, si bien es cierto, me va a permitir estar en el primero, segundo o tercer lugar de la lista, voy a estar en la lista. Y por lo tanto, esta urgencia no va a ser tal en la práctica. Entonces, es muy importante que la persona esté en FONASA se pregunte, ¿esto que tengo yo va a constituir que yo pase a formar parte de la lista de espera del FONASA? O si voy a una clínica, voy a pagar más, un poco más, o mucho más, pero me van a atender urgentemente. En cambio, en el caso de la persona ISAPRE, debo primero tratar de ir a aquel prestador que tiene convenio con mi ISAPRE para urgencia, y de lo contrario, me voy a dirigir a cualquier clínica, aunque ahí vaya a pagar algo más. Ahí te respondí a la pregunta, ¿dónde voy? ¿Dónde voy a ir? Me voy a poner en un extremo. Yo vivo en Maipú, en la comuna de Maipú. Y estoy carreteando una noche en la comuna de Las Condes, por allá, más arriba todavía, en Barnechea. Vivo en Maipú, estoy carreteando en Barnechea. Y estando en Barnechea, entonces me ocurrió algo que me hizo pensar que mi vida está en peligro. Dije yo, voy a ir a una clínica. ¿A cuál clínica? La clínica Los Andes, que está por allá arriba en Las Condes. ¿Me van a atender? La respuesta es sí, pero esa atención va a implicar costos gigantescos para una persona que probablemente vive en Maipú y que está en FONASA y se ha trasladado, ha recorrido todo Santiago,
lo han atendido urgentemente, por el valor a pagar va a ser gigantesco, sobre todo si una atención de urgencia vital puede requerir 1, 2, 3, 4, 5 días de atención en situación de riesgo vital, con lo cual va a necesitar días cama UTI, etc. ¿Quién determina que se trata de una urgencia vital? El médico. Él es el que determina que se trata de una urgencia vital o no. Él es el que clasifica a los pacientes. Ahora, ¿qué tipo de garantías me van a pedir? Por allá por los años 2000, cualquier persona que se internaba en una clínica o en un hospital público o privado, normalmente debía dejar garantías. Le pedían un cheque en garantía. Entonces uno ya estaba acostumbrado al cheque de garantía y molesto y resignado, preparaba su cheque, lo cruzaba y lo entregaba. Esa era la garantía de que yo iba a pagar las atenciones que me entregaran en el hospital o en la clínica. El cheque en garantía era completamente generalizado. Hasta que apareció se eliminó el cheque en garantía. Y hoy día a cualquier persona que va en situación de riesgo vital, destaquemos esto, que va en situación de riesgo vital, el prestador público o privado, clínica o hospital, no puede pedirle ninguna garantía, ni cheque, ni pagaré, ni la palabra de hombre, nada, absolutamente nada, ninguna garantía. ¿Por qué? Porque el paciente va en situación de riesgo vital. ¿Cuáles son las garantías que puede exigir el prestador público o privado en caso de urgencia vital? Ninguna garantía. Ese es uno de los que podríamos llamar beneficio, muy así en comillas, de estar en riesgo vital. ¿Cuál es? No tengo que dejar ninguna garantía. Y si alguien se está preguntando, bueno, y si no dejo garantía, ¿qué es lo que me va a obligar a pagar? Las atenciones, ya lo vamos a ver. ¿Quiénes deben dejar garantías? Deben dejar garantías todas aquellas personas que internándose en una clínica u hospital no se encuentren en riesgo vital. Si no están en riesgo vital, entonces el prestador está facultado para exigir garantías, las que en ningún caso pueden ser un cheque. El cheque no está permitido en ningún caso ni para hospitales públicos ni prestadores privados. Solo pagarés u otro tipo de garantizar la atención. Cheques en ningún caso. El periodo de riesgo vital. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Una persona que es ingresada a una clínica o a un hospital, una persona que es ingresada a una clínica o hospital, está una cierta cantidad de días en situación de riesgo vital. Cuando el riesgo vital se termina, asumamos que el paciente está en condiciones de ser consultado. La clínica le va a decir, mire, don Juan, usted ya está estabilizado. Si usted quiere permanecer en este prestador, nosotros lo vamos a trasladar del lugar de la habitación en que usted está o de la UTI donde usted se encuentra a una habitación normal nuestra para todas las personas que están estabilizadas. O bien, don Juan, usted pues tiene la posibilidad de que nosotros en este momento lo traslademos a otro prestador, al que usted quiera. Nosotros le vamos a decir si el prestador puede entregarle las atenciones que usted va a requerir desde aquí en adelante en situación de estabilizado. Pero la atención de urgencia con riesgo vital tiene un día de momento de inicio, que es el momento en donde yo estoy ingresando. Y el día de término es el momento en que yo termino, dejo de estar en la situación de riesgo vital y en la hotelería que corresponde a la persona que está en riesgo vital. Entonces, supongamos, por ejemplo, que una persona está en riesgo vital 3 días. 3 días. Aquí tenemos el día de ingreso, el segundo día y el tercer día. Estamos suponiendo que esa persona durante esos 3 días está en riesgo vital. Supongamos que los 3 días estuvo en UTI. Durante el tiempo que estuvo la UTI, él estuvo, como ustedes imaginarán, lleno de cables y médicos, algunos médicos y otros que no son médicos, que son estudiantes, que pasan por el lado del enfermo, le toman una medición de estas, verifican un pito que está sonando, le administran no sé qué, la cuestión de la muñeca, etcétera, etcétera. Bueno, durante ese tiempo en que él está en riesgo vital, que en este caso vamos a suponer de 3 días, el valor a pagar es usualmente muy elevado. Cuando es muy bajo son del orden de 500.000 pesos diarios.
¿Ah? 500.000 pesos diarios. Si una persona estuvo 3 días, es 1.500.000 pesos. Eso incluye no solamente los exámenes que hay que tomarle al enfermo, sino todos los medicamentos, todos los algodones, todas las jeringas, todos los guantes, todos los materiales que se utilicen en la atención de ese paciente. Pero al tercer día él ya fue el último día de riesgo vital, porque los días 1 y 2 él está estabilizado. Él está estabilizado. Y el día 1 y 2 él puede haber decidido, él o un acompañante, un representante, pudo haber decidido permanecer en el prestador donde estaba, o bien pudo haber decidido cambiarse a un prestador en el cual tiene mayor cobertura, o trabaja su médico, o simplemente lo conoce y le tiene más confianza. Entonces, una vez ingresado, el periodo de riesgo vital se extiende hasta que el paciente ha sido estabilizado. En este caso fue estabilizado al tercer día y por lo tanto el día 1 y 2 está en periodo de estabilización. ¿Por qué? Porque ya no está en riesgo vital. Entonces, viene ahora el proceso de facturación y pago. Vamos a centrarnos nosotros, nos vamos a centrar solamente en los primeros 3 días. No nos vamos a meter hoy día en el proceso de facturación por los 2 días en donde él está estabilizado. Lo vamos a dejar para otro día. Pero sí me importa que nos centremos en cómo se facturan los días en que él estuvo en riesgo vital. Pudieron haber sido 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 10 días. En este caso vamos a suponer que fueron 3 días. ¿Cuál es el proceso aquí? El proceso es, cuando el paciente ya está estabilizado, el prestador, la clínica, envía la factura a la ISAPRE o al FONASA, según donde esté afiliado el enfermo. Cuando el paciente ya está estabilizado, el prestador factura los 3 días en donde estuvo en riesgo vital y envía la factura a la ISAPRE o al FONASA. La ISAPRE o FONASA paga la factura, lo primero que hace es pagar la factura que le ha enviado al prestador y calcula el copago que debe pagar el afiliado. Y ese copago está dado por ¿qué cosa? Por el valor facturado, el que acaba de recibir en la factura, menos la cobertura que va a aplicar el seguro. El seguro es la ISAPRE o el FONASA. El seguro es la ISAPRE o el FONASA. Una vez hecho esto, entonces el seguro envía carta certificada o correo electrónico al cotizante. ¿Por qué está en color amarillo esto? Está en color amarillo porque lo que ocurre aquí con el envío de la carta por carta certificada o por correo electrónico, el contenido de la carta es sumamente importante. Y de todo lo que yo les voy a mostrar en estas páginas, lo más importante es este bloque de color amarillo. Dice, enseguida, el prestador envía carta, la ISAPRE o el FONASA envía carta certificada o correo electrónico, cualquiera de los dos, al cotizante. Está escrito ahí el cotizante, es decir, no dice el enfermo. ¿Por qué no? Porque el enfermo puede ser carga de alguien y el que es deudor no es el enfermo, no es la carga, sino el cotizante, el titular. ¿Por qué es importante mencionar el correo electrónico? Las ISAPRES y también el FONASA están facultados por ley para hacer llegar cualquier comunicación a un cotizante por correo electrónico. Y a partir del envío de esa comunicación por correo electrónico, yo no puedo decir mañana que no vi la carta. ¿Por qué? Porque dado que yo di la información, que la información está actualizada, entonces yo soy responsable de la información que recibí por correo electrónico. Hay ISAPRES que envían estas cartas por 2 vías, por correo electrónico y por correo certificado. En cualquiera de los 2 casos se trata de información que la ISAPRE tiene de mi persona y envía el correo electrónico o el certificado a los datos que yo he hecho llegar a la ISAPRE. ¿Quién es el responsable de mantener esta información actualizada? El afiliado. Yo, afiliado, soy responsable de mantener la información de mi dirección actualizada en la ISAPRE. Y por lo tanto, la ISAPRE se lava las manos si es que al recibo de la carta o del correo yo ya no vivo ahí. O la carta se la comió el perro. En cualquier caso, yo soy el responsable. Y vamos a ver enseguida la importancia que tiene que yo
vea la carta, veo el correo electrónico cuando llegó. Veamos. La carta o correo electrónico. Vamos a ver qué es lo que dice esta carta. Como es obvio, la carta que me envía el ISAPRE o FONASA, según la afiliación que yo tengo, como es obvio, me va a comunicar cuál es la deuda. Y la deuda va a estar dada por la resta entre la factura que se emitió en el prestador menos lo que el ISAPRE o FONASA me va a cubrir. Y ese resultado es lo que yo adeudo al ISAPRE o al FONASA. Entonces, la ISAPRE o el FONASA debe enviar la carta al correo al cotizante después de haber pagado la factura. Es decir, lo primero que el ISAPRE o FONASA hacen, como ya lo dijimos, es pagar la factura. Y en el envío de esta carta al afiliado tengo que acompañar un comprobante, una prueba de que yo ya pagué la factura. Además, debe indicar el monto que el cotizante deuda al ISAPRE o al FONASA. Debe señalar la carta que si el cotizante no paga o no dice nada una vez transcurridos 30 días, se activará en forma automática un crédito que obligará al cotizante a pagar la deuda en mensualidades que no pueden exceder el 5% de su renta o de su pensión. Dicho porcentaje se descontará de su renta si es que se trata de un trabajador activo que tiene un contrato de trabajo y una remuneración, se va a descontar a través de su empleador o de su pensión a través de la entidad que paga la pensión. Si alguno de ustedes está pensionado por una AFP, se va a descontar de la AFP. Si están pensionados por renta vitalicia, una compañía de seguro, entonces la ISAPRE o FONASA le van a comunicar a la compañía de seguro y la compañía de seguro va a descontar de la pensión el 5% de mi pensión, todos los meses. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo haya pagado íntegramente el valor adeudado al ISAPRE o al FONASA. Cuando hayan transcurrido 5 años y aún no haya pagado el total de la deuda, el cotizante podrá acordar una forma de pago del saldo directamente con el ISAPRE o con el FONASA. Es decir, cuando yo personalmente, el cotizante titular, llegué de urgencia vital a un prestador, digamos una clínica, después que fui dado de alta, ya fui estabilizado, posteriormente fui dado de alta, me fui a mi casa, le cuento a todo el mundo, han pasado 20 días, nadie me ha cobrado un peso. Y entonces yo empiezo a contar y a transmitir mi historia mientras estuve hospitalizado y después terminé con el bronce, porque fue urgencia vital, no pagué nada. Esa persona no sabe, pero debería saber que el ISAPRE o el FONASA tienen un plazo para enviar la carta y que el afiliado tiene un plazo también si es que quiere pagar de inmediato. Yo a lo mejor voy a recibir y me van a decir, don Juan, usted debe 150.000. A lo mejor yo voy a ir directamente a pagar los 150.000. Pero probablemente el afiliado, cuando me dice usted debe 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 10.000.000, entonces voy a leer atentamente la carta, porque en esa carta me van a decir que se activará en forma automática un crédito cuando no ha sabido nadie de mí, del ISAPRE, por 30 días, que obligará al cotizante a pagar la deuda en mensualidades que no pueden exceder el 5% de su renta o de su pensión. Ejemplo para 3 días en riesgo vital. Vamos a ver aquí el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el día de riesgo vital cuesta en una clínica o en un prestador cualquiera 950.000 pesos el día. Créanme que no es nada del otro mundo. El precio por 3 días, por lo tanto, son 3 por 950.000, 2.850.000. Ese fue el valor bruto, llamémosle, de mi estadía en riesgo vital. La cobertura diaria del ISAPRE la vamos a suponer en 500.000. Supongámosle en 500.000. Luego, por los 3 días, me va a cubrir 1.500.000. Entonces, yo debo la diferencia. 2.850.000 menos 1.500.000. La diferencia es 1.350.000 pesos. Eso es lo que debo pagar al ISAPRE. Eso es lo que debo pagar al ISAPRE. Si ahora la pensión es de 500.000, supongamos que uno tiene una pensión de 500.000 y por lo tanto el 5% son 25.000 pesos. Como yo le voy a pagar al ISAPRE 25.000 pesos mensuales y necesito llegar a 1.350.000, quiero calcular cuánto tiempo, cuántos meses voy a estar pagándole.
Hago el cálculo, divido 1.350.000 por 25.000, el resultado son 54 meses. Y eso es igual a 4 años y medio. Eso significa que yo voy a estar 4 años y medio pagando 25.000 pesos y al finalizar ese plazo voy a haber pagado íntegramente la deuda. Si la deuda hubiese sido, por ejemplo, de 2 millones y yo mantengo la pensión de 500, no habría alcanzado a pagarlo en 5 años. Y en tal caso, al llegar ese momento, el momento en que cumplí los 5 años, la ISAPRE normalmente toma contacto con el afiliado y le dice, mire, don Juan, usted no debe tan saldo porque ya se cumplieron 5 años, acérquese a conversar con nosotros para ver cuál es la mejor forma de resolver esto. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, consultas, trancas de niñez? Antes de continuar con la última lámina. ¿Alguna pregunta o comentario? Julio, sí. Cristian. No sé si Fernando, ¿tú también estás ahí queriendo preguntar algo o no? Voy a preguntar algo, ¿sí? O sea, Dale, voy a comentar algo, no más que preguntar. Dale, por favor, parte tú. No, era un comentario nomás respecto a las garantías que se exigían en el pasado y que una dice relación con el cheque. Eso me imagino yo que fue desvirtuado en la práctica y eliminado en definitiva, porque de acuerdo a la ley de cuentas corrientes bancarias, el cheque es un medio de pago, no es un medio de garantía. Y en el pasado, cuando el cheque no pagado, el que se daba en pago y que no era pagado y por ende protestado por falta de pago, daba orden o derecho a pedir una orden de arresto. Entonces tú, si no pagabas ese cheque, te ibas detenido. Pero cuando ese cheque no era una orden de pago, sino que un medio de garantía, tú zafabas mediante la defensa de decir, mire, este cheque está desvirtuado, ya no es un cheque como lo define la ley, sino que es un instrumento en garantía. Tanto es así que todos lo llaman cheque en garantía y tanto es así que mi deuda es por una atención médica y en consecuencia esa es mi obligación de pago, pero dejé en garantía, en respaldo de ese cobro, un cheque en garantía. Entonces, al final, todos estos prestadores que tenían cheque en garantía empezaron a tener falencias en el cobro de estos cheques porque la gran presión que había con el cheque antiguamente era que te ibas preso si no lo pagabas. Pero esa presión de no irte preso se eliminó con esta defensa que empezaron a hacer los abogados y las partes interesadas, de tal manera que el cheque en garantía se fue perdiendo su valor y en consecuencia, me imagino, es la razón por la cual lo sacaron, porque un cheque, por definición, nunca puede ser un medio de garantía. Quería hacer ese comentario. Mira, seguramente lo que tú dices influyó, Fernando, pero lo que gatilló esta cuestión en el Congreso fue la consideración de que mucha gente no podía ser atendido en casos de urgencia porque no tenía cheques. Mucha gente no tenía cheques y en tal caso no tenía ninguna posibilidad de ser atendido. Y cuando se argumentaba que al revés de las clínicas privadas, los hospitales públicos no exigían cheques en garantía, muchas personas se dieron cuenta de que en el hospital público también les exigían un cheque en garantía. Entonces, la solución fue eliminarlo y, por lo tanto, cualquier persona puede ingresar a cualquier prestador público o privado sin dejar ninguna garantía si se trata de una urgencia vital. Veamos esto desde el punto de vista de una clínica. Desde el punto de vista de una clínica es espectacular, porque la clínica tiene asegurado el pago. ¿Por qué? Porque quien lo paga es la ISAPRE o el FONASA. Después la ISAPRE o el FONASA tiene que lidiar con el afiliado, que a lo mejor se fue a vivir a Lima, o se cambió a vivir a Arica, o se cambió de dirección, o se cambió de empleador, y por lo tanto para el ISAPRE o el FONASA es difícil pillarlo para poder cobrarle este 5% cada mes.
¿ah? Pero por eso digo, lo que disparó el tema fue la consideración de que mucha gente en Chile, estamos hablando del año 2000, no tenía cuentas corrientes, no tenía cheque, por lo tanto no podía ingresar para ser atendido. Cristian. Sí, le cedo la palabra ahora a Oscar, que levantó la manito. Oscar, ¿puedes hablar, por favor? Hola, Oscar, ¿qué tal? Oscar, Vamos, Diego. activa tu micrófono, por favor. Ahí Sí, sí. les comentaba en primer término mis disculpas porque me conecté un poco tarde, no alcancé a estar en el inicio. Y bueno, y para contextualizar, yo no soy exalumno del Liceo de Las Tardes, sin embargo soy exalumno del INBA y Bienvenido. Fernando Lais me invitó a participar de este tema, el cual encontré muy interesante y por eso estoy aquí, así que de antemano les agradezco a ustedes la información que me están dando. Qué bueno, Oscar, Lo- adelante. Mira, lo que yo les quería comentar es una situación que me pasó a mí respecto, digamos, de lo que tú planteaste, Julio, respecto de la ley de urgencia. Me ocurrió que con mi suegra, que vivía conmigo, yo la tuve que, ella tenía FONASA, esto estoy hablando 7 años atrás, y me tocó llevarla aquí al hospital de, o sea, a la clínica aquí de San Carlos Apoquindo de la Católica, ¿ya? Bueno, para resumir el cuento, ella entró por ley de urgencia, ¿no es cierto? Y bueno, y desgraciadamente falleció, digamos, después de 20 días en esa ley. Y los montos que cobraron, bueno, o sea, prácticamente fueron nada, ¿ya? O sea, fueron otros, no fueron de la urgencia propiamente tal, sino que fueron cosas adicionales que, no sé, no, como te dijera, utensilios de aseo, ya no me acuerdo bien. Pero, ¿por qué planteo esto? Porque lo que yo entendí, por eso digo, me incorporé un poco tarde, lo que yo entendí de que si tú no eres de FONASA y ibas a una clínica, como el caso de, tú te tenías que hacer un copago. Y a mí eso no me ocurrió. A ver, ¿esa es tu pregunta concreta, Oscar? Claro, claro. Mira, cualquier persona que estando en FONASA o estando en ISAPRE va por urgencia vital a cualquier prestador público o privado, no debe pagar ni un solo peso al momento de ser dado de alta o estabilizado, porque todo lo que hubo ahí se factura directamente, en tu caso, al FONASA. El FONASA le pagó a la clínica y el FONASA debió posteriormente haberle cobrado a tu abuelita, que tú dices que falleció, pero hay herederos, y a esos herederos el FONASA tiene facultades para cobrarle. ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, efectivamente. Es que lo que a mí me ocurrió es que no me ocurrió eso. O sea, yo prácticamente te digo, no pagué nada. Bueno, no, en realidad era mi suegra, pero el Ya, heredero era mi señora, ¿ya? ya, Y no, o sea, no pagamos nada. Entonces, por ok. eso es que me quería saber si lo que tú estás planteando o fue una excepción en el caso mío. Esa es A la... ver, revisemos el caso de Oscar. Estamos hablando de una persona que está afiliada a FONASA. Esa persona que está afiliada a FONASA, si hubiese ido por la misma urgencia a un hospital público, no habría pagado nada, ni al ser dado de alta, ni al ser estabilizada, ni nunca. ¿Por qué? Porque está afiliada a FONASA y en FONASA las personas no pagan. Como ella fue a una clínica privada, entonces iba a pagar. La cuenta la pagó el FONASA. ¿Por qué? Porque la clínica facturó inmediatamente al FONASA y el FONASA pagó la factura. Pero ahora corresponde que el FONASA le cobre a la persona, al paciente, y si no a sus herederos. Pero la gente que se enfrenta a situaciones como esa dice, yo pagué muy poco o no pagué nada. ¿Por qué no pagaron nada? Porque el FONASA no ha cobrado. El FONASA no ha tomado contacto con el paciente o con sus herederos. ¿Eso significa que en algún momento va a tomar contacto? Puede ser que sí, pero puede ser que no lo haga nunca. Todos conocemos casos de personas a quienes estando en FONASA les ha ocurrido eso, en clínicas privadas. Cuando esas personas se acercan a la clínica transcurridos algunos meses y le preguntan a la clínica si su deuda fue pagada, la respuesta que da la clínica es sí, me pagó el FONASA. Pero uno le responde a la clínica, va, qué raro porque a mí el FONASA no me ha cobrado nada. El FONASA tiene facultades y tiene la obligación de cobrar, pero no ha cobrado.
y no ha cobrado. ¿Por qué? Lo que yo he dicho hasta el momento, es lo que corresponde estrictamente a la ley 19.650. Pero si enseguida su pregunta fuese, ¿por qué FONASA no cobra? Entramos en el terreno de las opiniones. Y mi opinión al respecto es que con este tipo de cobranza podría ocurrir algo similar a lo que pasó con las licencias médicas. Y constatar en algún momento que son no sé cuántos miles de millones de pesos lo que FONASA no ha cobrado, pudiendo haberle cobrado a las personas que se enfrentaron a situaciones como esta de riesgo vital. Ahora, Julio, tomándome de la pregunta de Oscar y poniéndome en el lugar de Oscar, como que si me hubiera pasado a mí, yo no iría a golpearle la puerta al FONASA a preguntarle si le tengo que pagar algo o no, ¿no? Más bien esperaría, eso es como lo razonable en el mundo de las opiniones, ¿o no? A ver, yo tengo una... ¿Cómo se llama la niña que es casada con mi hijo? ¿Mi nuera? ¿Nuera? Ya. No era. Sí, No era, ya, bueno. Mi nuera me pregunta cada rato. No era. Exacto. No Me era. pregunta cada rato lo mismo. Y yo le digo, tienes dos posibilidades. O ir al FONASA y preguntar, o pedirle a una amiga tuya que vaya a preguntar, qué sé yo, para saber qué pasó con eso, corriendo el riesgo de que, dado eso, se dispare una cobranza. Lo otro que podría ocurrir es que tú esperes, y en algún momento, cuando tú no estés preparado, te llegue esa cobranza. ¿Puedes pagarlo ahora? Le pregunto yo. Sí puedo. Oye, Julio, pero y aquí a lo mejor Fernando, que es abogado, podría opinar con más precisión. Si FONASA intentó cobrar, y voy a seguir en el caso de Oscar, ¿no? Que es bien ilustrativo. Suponte tú que FONASA intentó cobrar, generó algún documento interno que entró en proceso de cobranza. La señora falleció, por lo tanto no hay ninguna posibilidad de contactarla directamente. Tiene que empezar a ver quiénes son los herederos y eso es toda una investigación compleja. Encontrar a uno, qué sé yo. Pero de alguna manera el proceso de cobranza se activó y pasa un año, pasan dos, pasan tres y no logra hacer nada. Pregunta, ¿esa deuda extingue o van a seguir cobrando hasta el último día? No, prescribe. Hay prescripción. En este caso, 3 años para cobrar el pagaré, que seguramente la clínica subroga a FONASA, le traspase ese pagaré para que lo cobre. 3 años, un año para cobrar el pagaré y 3 años para cobrar la deuda. ¿De qué pagaré, Fernando, de qué pagaré hablas? Del que tú dejaste en garantía. Cuando tú... Recuerda que el paciente no dejó pagaré. Bueno, pero ok, con mayor razón. Pero es que estaba pensando no solo en el ingreso de riesgo vital, en cualquier tipo de situación que tú ingresas, que te van a cobrar con un pagaré, pero si pagó FONASA, debiera traspasarle esos derechos a FONASA. Pero en todo caso, con mayor razón, si no hay un documento el que pagó por cuenta del paciente, ese va a tener derecho a cobrarlo y tiene plazos de prescripción. En este caso sería 3 años. Ahora, déjame comentarte una cosa distinta, pero que está relacionado con lo que estamos hablando. Nada más que para aumentar la información de lo que ocurre en estos casos. Salí hace muchos años atrás, no es importante, pero quiero ponerlo en contexto, con una mina, dicho sea de paso, más rica que la cresta, bueno, abogado, joven, bueno, y en la comida se anduvo medio curanteando y me contó lo siguiente, cuestión que yo no tenía idea. Ella lo había sacado esto, no sé de quién, y se informó de que hay mafias, hay organizaciones delictuales, por cierto, que te ofrecen, ubican pacientes, a Oscar, antes de ingresar a su suegra al hospital,
lo contactan y le dicen, mire, ingresémosla y si le piden el pagaré o el responsable voy a ser yo, Pedro Pérez. Y este Pedro Pérez es una persona que está escogida, que no tiene yayas desde el punto de vista comercial y es el que se obliga como apoderado, como responsable del pago de la atención que le van a hacer a la suegra de Oscar. Y ese tipo sabe, que entre paréntesis, también lo voy a comentar, pero aprovecho aquí comentarlo, sabe que cuando a ti tú no pagas una obligación, lo que tiene derecho el acreedor es iniciar un juicio de cobro. Y ese juicio de cobro se traduce única y exclusivamente en el embargo de bienes que tú tengas a tu nombre y los remate y con eso abone a la deuda. De tal manera que si tú como deudor no tienes nada, ya sea porque efectivamente no tienes o porque tienes pero lo tienes a nombre de terceros, tú no corres ningún riesgo salvo el tener en el Poder Judicial una, entre comillas, una mancha de que hay un juicio de cobro en contra tuya, antiguamente, bueno, y todavía que te ingresen al sistema de información de DICOM y en consecuencia ningún banco te quiera el día de mañana prestar plata, pero aparte de esos dos tipos de sanciones, que, entre comillas, tú no experimentas ningún detrimento, ninguno. Y tú dices, bueno, y si no pago, no vas a pagar. ¿Y qué pasa? Nada, simplemente pasa que transcurre el tiempo y esa deuda también queda en un estado de abandono que se llama, uno pide el abandono del procedimiento y se termina incluso el juicio. Y aunque tú no hicieras ese proceso de abandono, no haces nada judicialmente, te da lo mismo porque el juicio va a quedar de por vida muerto. Porque lo único que puede hacer el acreedor es embargar bienes, punto. Y es por eso, y aquí uno con el tema del cheque, por eso que el cheque en el pasado tenía mucha fuerza, porque no solo te permitía embargar, sino que también te podían meter preso. Y ese era el temor, no el del embargo, sino que te fueras preso. De tal manera que hoy día FONASA sabe que tiene, como muy bien lo dijo Cristian, sabe que seguramente la señora falleció. A lo mejor nadie pidió la posesión efectiva. Ojo, hay grandes deudas por concepto de cobros de este tipo, en que si a mí me pregunta uno de los herederos, oye, mira, estamos en esta situación, yo lo primero que le diría, no tramiten la posesión efectiva. Cosa que quede en el limbo, porque la posesión efectiva determina quiénes son los herederos, oficialmente. Uno puede saber que hay un hijo, que hay una hija, que está el papá, la mamá, uno puede saber eso, pero legalmente el trámite de posesión efectiva es el que legalmente identifica quiénes son los herederos. Entonces, si yo no la tramito, no hay legalmente herederos. Y FONASA sabe que tiene esta dificultad. ¿A qué herederos demando? El tribunal me va a exigir, oiga, fulana falleció, pero yo quiero demandar, dígame, acompáñeme la posesión efectiva para saber cuáles son los demandados. No lo va a poder hacer FONASA. Hay un trámite que se llama la declaración de herencia adyacente, que cuando no hay herederos o no hay petición de posesión efectiva, tú puedes declarar, cualquiera lo puede hacer entre paréntesis, puede ir y pedir que se declare yacente. Y ahí surge un curador de bienes. Pero FONASA no va a hacer ese trámite porque esto le debe ocurrir a diario, de que los pacientes fallezcan. Entonces, está no saber a quién demandar, no tramitar. Además, la herencia adyacente significa
pagarle un curador, porque el gallo no lo va a hacer gratis, y además corriendo el riesgo de que haga el trámite, pero esa herencia yacente o incluso la herencia con posesión efectiva no tengan bienes, y al no tener bienes no pasa nada. Ok, ya Fernando, yo que estoy moderando aquí, que te veo que diste la seña de término, soy el que te agradece la intervención. Ahí Oscar ya tiene más antecedentes para colocarlos en su máquina ahí mental y ver qué es lo que le conviene. Yo por mi lado, Julio, tenía un par de inquietudes, pero es probable que sean más bien dudas técnicas respecto al funcionamiento de FONASA que a la exposición que tú estás haciendo. Pero igual las hago por si acaso. Hay personas que no son indigentes y por una razón circunstancial están en un FONASA A. Te lo digo porque me ha pasado en familia cercana. Un hijo que deja de ser carga, que todavía no tiene trabajo, y resulta que está en un limbo, porque como no trabaja, no hace imposiciones ni paga salud, y no puede ser carga del papá que se las podría pagar, y al final queda como en un limbo raro y no puede pagar un ISAPRE, porque como no trabaja, queda metido en un FONASA A. Y hasta donde yo entiendo el FONASA A, y esta es mi primera pregunta, es como no tener FONASA. ¿Es correcto eso o no? No, en rigor, lo que la persona Tramoa tiene es FONASA, es sistema público gratuito. Me explico. Cualquier persona que está en FONASA tiene dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? La libre elección, esto es la infraestructura privada, o la atención institucional, que son los hospitales públicos. Pero la persona Tramoa tiene solo la atención institucional, solo hospitales públicos. Y si la persona Ok. es carente de recursos, puede gestionar en cualquier oficina su pertenencia oficial a ese Tramoa. Y tendría, insisto, gratuidad en la infraestructura pública. Perfecto, de acuerdo. La segunda pregunta, que no sé si es una pregunta o es una pregunta reflexión. Mira, yo tuve un hijo con una emergencia que probablemente no era vital, pero era una urgencia. A mí me tenía corriendo y con mi hijo en una ambulancia y después de unos anestésicos que le pusieron, más encima estaba en otro planeta. Y en el lugar donde lo llevé, que era el Hospital de la Católica, dijeron que la atención que necesitaba no se la podían dar ahí. Por alguna razón era una cosa más bien neurológica que no estaban preparados para dar y me dijeron que me lo llevara a otro lugar. Bueno, partí con la ambulancia al Hospital del Salvador, que era lo que me quedaba cerca y además andaba con un cabro desmayado, no tenía mucho tiempo para hacer más cosas ni tampoco quería que era endeudado para la vida. Me lo llevé al Hospital Salvador para ver si podían hacer algo y no lo atendieron, y esta es una pregunta, porque dijeron que a partir de cierta época ese hospital solo atendía mujeres. Y yo quedé sorprendido que un hospital con una urgencia no atendiera hombres porque decidieron atender solo mujeres. Por otro lado, otro ejemplo, antes de darte la palabra, está el Hospital Calvo Maquena, que es una maravilla para los niños, pero si tú no eres niño, tampoco te atenderían, digamos, ni hombre ni mujer. Entonces, esas restricciones de que los hospitales sean selectivos en la atención, ¿cómo uno se puede enterar? Porque si no partís con un enfermo o una persona en riesgo vital a un lugar que no lo atienden. Mira, lo de atender solamente mujeres es una sorpresa para mí, no había escuchado nunca eso. Jamás. Niños sí, pero hombres sí, mujeres no, al revés, nunca. Yo creo que la persona que te dio la información no sabía, qué sé yo. Eso es incorrecto completamente. Ok, ok. Lo de niños sí, porque el Calvo Maquena es Sí, un claro. hospital de niños. Ahora les paso el dato Sí. por si acaso. Los niños ahora son hasta 18 años en el Calvo Maquena, ojo, ¿ah? Antes era como hasta los 14 o 15 y uno a los 16 ya no tenía atención para los niños. Ahora es 16, 17 y 18, hasta la mayoría de edad. Y es un hospital maravilloso. Lo mejor que existe para los niños está ahí. Según mi modesta experiencia con 7 hijos que he tenido que correr varias veces de urgencia, el Calvo Maquena ha sido casi el cielo. Ya, Julito, gracias por mi parte. No sé si alguien más levantó la manito o te le damos la palabra a No, Julio. Ya, dale, Ale- Julio. Alejandro, ¿alguna pregunta o comentario? no, está todo claro. No sé si me escuchan, pero está Sí, bien. No, se te escucha bien. Perfectamente, Alejandro. ya. Bueno, Dale, Julio, tú entonces, para que cierres lo que te queda. ok. Si cualquiera de nosotros se pregunta de repente dónde encuentro información relacionada con todos estos temas,
Hay varias páginas web, está la página web del Ministerio de Salud, minsal.cl, el fonasa.cl, los servicios de salud diversos que hay en todo el país para el FONASA. Y a mí la que más me gusta es esta, que es la página web de la Superintendencia de Salud. Esta página web es reconocida porque es muy utilizada, es bastante actualizada, modifica las cosas que hay que modificar y tiene, por supuesto, la información que nosotros de lo que estamos conversando en este minuto. Quiero abrirla para que la podamos ver. Esta es la página web de la Superintendencia de Salud. ¿Dónde encuentro todo? Aquí tengo trámites y servicios, regulaciones y fiscalización, publicaciones y estadísticas acerca de la superintendencia, qué sé yo. A través de esta página uno puede gestionar reclamos, consultas, en fin. Y yo utilizo mucho orientación en salud, orientación en salud. Pincho aquí en orientación en salud y luego acá donde dice ver todos los temas. Todos los temas están mostrados conforme a la letra inicial. Si yo pincho en la letra U de urgencia, me muestra todo aquello relacionado con las urgencias vitales, urgencia o emergencia vital, que me muestran trámites y servicios, material explicativo, material descargable, preguntas frecuentes, regulación y fiscalización, y me muestra un video que voy a poner enseguida. Si estás en una situación de urgencia vital, es decir, con riesgo de muerte o de secuela funcional grave, te pueden trasladar al hospital o clínica más cercana al lugar donde te encuentras. Esta ley garantiza que en condición de urgencia vital, ningún hospital o clínica te puede negar la atención ni exigir un cheque, pagaré u otro documento o dinero en efectivo en garantía para otorgarla, mientras dure tal situación. Tampoco pueden consultar boletines comerciales como DICOM. ¿Qué es una urgencia vital? Es toda condición clínica que implique riesgo de muerte o de secuela funcional grave de no mediar atención médica inmediata e impostergable, la cual debe ser certificada por el médico del servicio de urgencia al que ingresa el paciente, indicando que las condiciones de la persona al momento del ingreso corresponden a una urgencia vital. Las atenciones de urgencia vital o riesgo de secuela funcional grave no son gratuitas. Tanto el FONASA como las ISAPRES pagan directamente al hospital o clínica cuando las atenciones fueron calificadas como urgencia vital o emergencia por el médico tratante, cobrando posteriormente al paciente la parte que corresponde o copago. Para pagar la deuda o copago, la persona puede acceder de manera automática a un préstamo legal que obligatoriamente debe brindar su seguro, ya sea este FONASA o ISAPRE. Infórmate sobre este importante tema ingresando a www.supersalud.gov.cl. Más de Supersalud, orientación en salud, ver todos los temas, urgencia o emergencia vital. En material explicativo podrás ver lo que tienes que considerar si estás en FONASA o en ISAPRE. También hay material descargable y puedes revisar las preguntas frecuentes. Si quieres presentar un reclamo por infracción a la ley de urgencia, lo puedes hacer a través del portal o nuestra app Superintendencia de Salud seleccionando Reclama en línea. Infórmate, ninguna persona está ajena a una situación de urgencia vital. Julio, Sí, Cristian. mira, quiero compartir una reflexión muy cortita, pero con todo el equipo que está aquí presente, no solo una pregunta para ti. Hace una semana un amigo tuvo que recurrir de urgencia con una persona que se intoxicó con medicamentos y estaba en un riesgo vital evidente, porque se había tomado una sobredosis de medicamentos, ¿no? Y se le ocurrió partir a la clínica Indisa, lo voy a dar con nombre y apellido. Y llegó con la persona, digamos, en punto de morirse y no lo querían atender. Y la razón era que no tenían capacidad para atenderlo, algo que tú mencionaste en algún momento. Pero aquí está la reflexión. Muchas veces uno se topa con ciertos servicios de cualquier naturaleza donde te dicen no por alguna razón que uno desconoce. Y uno si está desinformado está súper complicado porque no tiene con qué argumento competir. Y lo otro, a veces uno está tan desvalido de ánimo que no tiene autoridad para reclamar.
Pero yo sugiero siempre en estos temas que llegado el momento no tienes tiempo de estudiarlo, tenés que haberlo estudiado antes, tener aplomo y conocimiento. ¿Ah? Y este amigo lo que dijo, oye, voy a llamar a Carabineros, y pescó el teléfono y empezó a llamar al 123 que no le contestaron nunca, pero en ese momento le dijeron, oiga señor, bla, 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 y como a los 3 minutos metieron a la persona adentro a atenderse, lo cual indica que había que era mentira, ¿no es cierto?, que no tenían capacidad, porque a los 3 minutos lo hicieron. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en ese sentido? O sea, ¿hasta dónde uno puede patalear, reclamar y hasta dónde tienen que aguantar? Bueno, la posibilidad de reclamar está cada vez más abierta en el sentido que tienes un montón de plataformas donde presentar eso, todas las cuales llegan justamente a la Superintendencia de Salud. Otra cosa distinta es si a ti se te ocurre reclamar estando frente al funcionario en el hospital, porque ahí se te puede acusar, la medida que tú te vas perdiendo el control, se te puede acusar de cualquier cosa. Eso está bastante definido en la ley de deberes y derechos de los pacientes. Pero si la idea es reclamar a través de una plataforma como la de la superintendencia, esa opción está completamente abierta y con resultados. Te dan un código, tú puedes ir revisando cómo va evolucionando el reclamo, en fin. Es bastante concreto eso. Ok, Julio, gracias. Bien, eso es lo que yo tenía que contarles respecto a la atención de urgencia vital. Es una cosa muy relevante. Partí yo diciéndoles que aunque nosotros somos como tramo de edad, solo el 14% de aquellos que se presentan en urgencia, somos por razones lógicas, por razones obvias, aquellos que porcentualmente podemos tener urgencias vitales. No olviden que esta ley es de urgencia vital o secuela funcional grave, por ejemplo, riesgo de perder la vista. También es considerada ley de urgencia. No está en riesgo mi vida, pero puedo perder la vista, que es una secuela funcional grave. Por mi parte, eso es lo que tenía que decirle. Las agradezco y cualquier novedad estamos en contacto. Oscar, ha sido un Sí, gusto. bueno, para mí igual, bueno, volver a agradecerle, bueno, a Fernando por haberme invitado y a ustedes por la actividad que hacen, que realmente los felicito. O sea, estar construyendo cosas, eso es muy gratificante y yo poder aprovechar eso, infinitamente agradecido. ¿Ah? Así que muchas Gracias gracias. a ti, Oscar. Gracias a Ya, ti, Oscar, gracias. Gracias, que Oscar. estén muy bien. Nos da ánimo tu opinión porque siempre estas partidas cuestan. Bueno, Construir muchachos. cuesta mucho, destruir no cuesta nada. Sí. Así que Ya, nuevamente amigo, gracias. un Bueno, abrazo grande. estamos en contacto. Abrazo. Chao, Abrazo a chao. Nos vemos. todos. Chao, Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Sí, acá vamos a hacer correcto. Ahí.